Atención, porque durante agosto y septiembre de 2026 están ocurriendo varios cambios migratorios importantes, y aunque parecen noticias separadas, cuando las ponemos juntas podemos ver una tendencia bastante clara. Más información requerida, mayor discreción para los oficiales, estándares de evidencia más estrictos y menos margen para cometer errores. Hay 4 fechas importantes que debes conocer del 2026. La fecha del 5 de agosto, la del 13 de agosto, la del 15 de septiembre y la del 18 de septiembre del 2026. Vamos a explicarles una por una. 5 de agosto. Comenzamos con una noticia que puede cambiar completamente la manera en que muchas personas preparan sus solicitudes migratorias. El 5 de agosto del 2026, USCIS reforzó sus estándares sobre la evidencia que debe presentarse con una solicitud. ¿Y qué significa esto en palabras sencillas? Que cuando presentas una aplicación migratoria, debes demostrar que calificas para este beneficio desde el momento número 1. Además, debes incluir toda la evidencia inicial requerida por las instrucciones del formulario. Si no demuestras elegibilidad o si presentas una solicitud sin la evidencia inicial necesaria, USCIS puede utilizar su discreción para negar la aplicación directamente, sin necesariamente enviarte un request for evidence, pedirte documentos o enviarte una carta de intento de negación. Esto es muy importante porque durante muchos años muchas personas han pensado, mándalo así, si falta algo, USCIS después te pide lo que le falte. Ahora esta estrategia puede ser muy peligrosa. USCIS está dejando claro que no está obligado a darte una segunda oportunidad para completar un expediente que debió estar correctamente preparado desde el principio. También menciona los llamados placeholders, esos casos presentados de manera sustancialmente incompleta solamente para colocar una aplicación en el sistema y posiblemente obtener algún beneficio asociado mientras se intentaba completar el expediente en un futuro. La nueva política devuelve a los oficiales mayor discreción para negar estos casos. Y atención, porque esto ya está vigente. Aplica desde el 5 de agosto del 2026, incluso a determinadas solicitudes que ya estaban pendientes en esa fecha. 13 de agosto. Ahora vamos con una noticia que está generando muchísimo interés porque afecta especialmente a las personas que están pensando salir de Estados Unidos utilizando un advance parole. El 13 de agosto del 2026, la Junta de Apelaciones de Inmigración, conocida como el BIA, Board of Immigration Appeals, publicó una decisión llamada Matter of Del Carmen Lara. Y esta decisión cambia una interpretación que llevaba vigente más de una década. Durante años existía un precedente llamado Matter of Arravali y Yerrabelli, y bajo ese precedente una persona que salía temporalmente de Estados Unidos utilizando un advance parole no se consideraba que había realizado una depart. Esto para efectos específicos de activar determinadas prohibiciones o castigos relacionados con presencia ilegal. Eso acaba de cambiar. El Board of Immigration Appeals anuló ese precedente. Ahora establece que una salida de Estados Unidos utilizando el advance parole sí puede considerarse una salida bajo la sección de la ley relacionada con presencia ilegal y los castigos que se iba de la mano. ¿Por qué esto es tan importante? Porque una persona que haya acumulado un año o más de presencia ilegal puede quedar sujeto a una prohibición de 10 años cuando sale de Estados Unidos y posteriormente busca admisión dentro de ese periodo. Antes, bajo Arravali, viajar con un advance parole tenía una protección muy importante frente a esta consecuencia específica. Ahora el Board of Immigration Appeals dice que esa excepción ya no existe. Y esto nos lleva a una frase que tenemos que recordar. Tener advance parole no significa automáticamente que salir de Estados Unidos sea migratoriamente seguro. Por eso, antes de viajar, ahora es todavía más importante que nunca revisar cuánto tiempo estuviste sin estatus, acumulaste presencia ilegal, cómo entraste originalmente a Estados Unidos, existe alguna orden de deportación o remoción y qué otras causales de inadmisibilidad podrían existir. ¿Significa esto que nadie puede viajar con un advance parole? No, para nada. Esto significa que dos personas que pueden tener el mismo documento de advance parole y consecuencias totalmente diferentes dependiendo de su historial migratorio. Y hay otro detalle importante. El Board of Immigration Appeals decidió aplicar esta nueva interpretación prospectivamente. En el mismo caso de Del Carmen Lara, la persona había viajado con advance parole y regresado en enero 2024. El BIA decidió no aplicar retroactivamente esta nueva interpretación. Por eso la fecha del 13 de agosto del 2026 es particularmente importante para quienes consideran viajar ahora. 15 de septiembre. Ese día, USCIS publicará y comenzará a exigir nuevas ediciones del formulario 539 utilizado para solicitar extensión o cambio de estatus y el formulario 765 utilizado para solicitar autorización de empleo. Y USCIS ha sido muy claro, no habrá periodo de gracia. Para el formulario 539, la edición anterior, 28 de agosto de 2024, será aceptado solamente si es presentada antes del 15 de septiembre. Si es enviada o presentada después del 15 de septiembre, será rechazada. Y lo mismo ocurrirá con el formulario 765. La edición anterior, del 21 de agosto del 2025, dejará de ser aceptada para presentaciones realizadas a partir del 15 de septiembre.
¿Qué cambian en el 539 y la 765? ¿Por qué? Estos cambios están directamente relacionados con otra noticia que ya les habíamos comentado. El final del sistema Duration of Status, o DS, para categorías de estudiantes, visitantes de intercambio. Durante décadas, por ejemplo, muchos estudiantes en F1 recibían DS en su I-94. Y eso significaba que su periodo autorizado de estadía estaba vinculado con sus estudios y con las condiciones de su estatus. No tenían necesariamente una fecha específica de expiración. Ahora las categorías cubiertas por esta nueva regulación tendrán periodos fijos de admisión, sujetos a los máximos establecidos por la nueva regla. Es decir, la persona tendrá una fecha determinada hasta la cual está autorizada a permanecer en Estados Unidos y si necesitara continuar después de esta fecha, tendrá que solicitar oportunamente una extensión de estadía, precisamente utilizando el formulario 539. Y aquí debemos distinguir dos cosas. Cuando hablamos de una fecha de expiración, no estamos hablando necesariamente de la fecha de vencimiento de la visa estampada en el pasaporte. Estamos hablando del periodo autorizado para permanecer dentro de Estados Unidos. La visa y el periodo de autorización dentro de Estados Unidos son conceptos diferentes. Y llegamos ahora al 18 de septiembre de 2026, que es otra fecha importante que tienen que conocer. El 16 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional anunció una nueva regla sobre la carga pública. Esa regla se hizo oficial el 20 de julio y entra en vigor el 18 de septiembre del 2026. ¿Qué es lo que cambia? La administración eliminó las regulaciones de carga pública adoptadas en el 2022 que limitaban considerablemente los factores que los oficiales podían utilizar en su análisis. Ahora, USCIS y sus oficiales tendrán una discreción mucho más amplia para determinar si una persona podría convertirse en carga pública en el futuro. ¿Qué analizará USCIS? La ley establece 5 factores principales: edad, salud, situación familiar, activos, recursos y situación financiera, y la educación y habilidades del solicitante. Además, cuando corresponda, USCIS puede considerar el Affidavit of Support, la 864, y otros elementos relevantes. El análisis será individual, caso por caso, y considerando la totalidad de las circunstancias. ¿Y qué pasa con los beneficios públicos? Aquí tenemos uno de los cambios más importantes. Para beneficios recibidos antes del 18 de septiembre del 2026, USCIS aplicará las limitaciones correspondientes a las reglas anteriores. Pero para determinación de beneficios recibidos a partir del 18 de septiembre, el universo de beneficios que USCIS podrá considerar se amplía considerablemente. Esto puede incluir diferentes beneficios sujetos a criterios económicos. Pero atención, haber recibido un beneficio no significa automáticamente que USCIS va a negar una residencia permanente. USCIS debe analizar qué beneficio fue, durante cuánto tiempo, el monto, las circunstancias bajo las cuales fue recibido este beneficio, la situación económica actual del solicitante y sus posibilidades futuras de mantenerse económicamente. Porque este cambio va acompañado de algo muy importante: una nueva edición del formulario I-485, utilizado para solicitudes de ajuste de estatus y obtener la residencia permanente dentro de Estados Unidos. A partir del 18 de septiembre habrá que utilizar la edición del formulario que USCIS determine como vigente para las nuevas solicitudes. Las ediciones anteriores podrán ser rechazadas si son enviadas después de la fecha correspondiente. Por eso, alrededor de esta fecha será fundamental revisar la página oficial de USCIS inmediatamente antes de presentar una solicitud. Nosotros, United States Immigration Assistance, ya revisamos el borrador nuevo de la aplicación 485 y los cambios son enormes, pero quiero aclarar algo. Este documento que revisamos todavía está identificado como draft, es decir, no es la planilla definitiva que debe utilizarse para presentar un caso. Sin embargo, este borrador nos permite ver el enorme volumen de información que USCIS pretende recopilar. De acuerdo con este borrador, USCIS solicitaría todos los números telefónicos utilizados durante los últimos 5 años, todos los correos electrónicos utilizados durante los últimos 10 años y todos los identificadores, usernames, handles, perfiles de redes sociales utilizados durante los últimos 5 años. Y atención, porque las instrucciones indican que deben incluirse incluso, obviamente, cuentas activas, pero también inactivas o eliminadas. Entre las plataformas mencionadas encontramos Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, X, lo que era Twitter, YouTube, Reddit, LinkedIn, Threads, Snapchat, Discord y bueno, no sé cuáles otras plataformas existan. Porque aquí encontramos otro cambio impresionante. El nuevo borrador solicita información detallada sobre tus padres, tus hermanos, tu esposo o esposa y tus hijos. En el caso de padres y hermanos, por ejemplo, se solicita nombre, lugar y fecha de nacimiento, dirección actual, número de seguro social si lo tienen, y hasta todos los números telefónicos utilizados por este familiar durante los últimos 5 años. El borrador incluso dice que deben declararse todos los hermanos, incluyendo medio hermanos,
hermanastros e incluso hermanos que hayan fallecido. También se amplía considerablemente la información requerida sobre los hijos. Las instrucciones incluyen, ¿ok? Hijos biológicos, hijos legalmente adoptados, hijastros actuales, hijos adultos, hijos que viven dentro e hijos que viven fuera de Estados Unidos. Incluso, en determinadas situaciones, la planilla podría incluir que si el hijo está desaparecido o haya fallecido, también esté incluido. Estamos hablando de un nivel de recopilación de información personal, familiar y digital muchísimo mayor. USCIS va a investigar todos los beneficios de toda tu familia. Aquí debemos ser cuidadosos. Que USCIS solicite información detallada sobre tus padres, hermanos, esposos, hijos, no significa automáticamente que un beneficio recibido por ellos será tratado como que lo hubiera recibido el solicitante. El análisis de carga pública se concentra principalmente en las circunstancias del solicitante, pero lo que sí queda claro es que ese borrador ayuda a USCIS a tener muchísima más información disponible para verificar identidades, relaciones, antecedentes y circunstancias individuales. Y aquí está la parte que quizás es más importante. Si ves cada noticia individualmente, parece que estamos hablando de cosas distintas. Sin embargo, si miras todas estas noticias juntas, más información, más verificación, mayor discreción de los oficiales y menos margen para presentar algo incorrectamente y pensar que podremos arreglarlo después. El mensaje más importante es que ahora, más que nunca, antes de presentar cualquier solicitud migratoria, hay que preguntarse, ¿estoy utilizando la edición correcta del formulario? ¿Tengo toda la evidencia inicial que USCIS exige? ¿Puedo demostrar que califico para ese beneficio desde el día que estoy solicitando la aplicación? ¿Mi historial migratorio tiene algún problema que podría afectar mi caso? Y si voy a viajar, bueno, ¿qué consecuencias puede generar mi salida a Estados Unidos, incluso si tengo Advanced Parole? Porque llenar correctamente una planilla ya no significa simplemente colocar nombres, fechas y direcciones. Hay que revisar el caso completo. Agosto y septiembre de 2026 están trayendo algunos de los cambios migratorios más importantes que hemos visto recientemente. Y seguramente continuaremos recibiendo nuevas instrucciones y nuevas ediciones de formularios en las próximas semanas. En United States Immigration Assistance estamos revisando estas regulaciones, decisiones y planillas nuevas para explicarles qué cambia y sobre todo qué significa en la práctica para las personas que están preparando sus procesos migratorios. Síguenos y comparte este video con alguien que esté preparando una residencia permanente, que tenga un Advanced Parole, que sea estudiante internacional o que esté pensando presentar una solicitud ante USCIS, porque en este nuevo escenario migratorio, presentar correctamente desde el primer día puede ser más importante que nunca. Gracias.